Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos empezando una nueva semana junto a ustedes aquí como siempre en esta ya nuestra sexta temporada al aire aquí en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Nos puede oír también para todos quienes nos hacían las consultas, por supuesto, en internet www.radiosach.cl. Ahí mismo también pueden encontrar los programas anteriores de La Hora del Museo, solamente digitan radiosach.cl/programas y nos van a encontrar. Yo los invito a que estén consultando la página web del Museo Histórico, www.museohistoriconacional.cl, y van a poder ver los detalles de la exposición que se inaugura el próximo 5 de abril, que se llama Hijos de la Libertad, que está, por supuesto, en función de estos 200 años de independencia, desde que se firmara el Acta de Independencia, y también recordando ese 5 de abril, día en que se va a inaugurar la batalla de Maipú. El día de hoy vamos a hablar, por supuesto, de historia aquí en el programa. Vamos a estar conversando de empresas y empresarios en la historia de Chile, que ya va en su segundo tomo y aborda la historia que va entre 1930 y 2015. Nos van a acompañar sus autores, Manuel Yorca Jaña y Diego Barría, ambos son académicos investigadores aquí en la Universidad de Santiago. Antes de empezar a conversar con Manuel y Diego, los invito a escuchar música para luego empezar con esta entrevista.
Les venía contando que hoy día vamos a hablar del segundo tomo de Empresas y Empresarios en la Historia de Chile. Este capítulo, esta edición, aborda desde 1930, bueno, hasta nuestros días, ¿no? Año 2015. Ya estuvimos en otra oportunidad hablando del primer tomo, que abordaba la historia antes de 1930. Bueno, y hoy día vamos a ver cuáles son y cuál es la historia de las empresas y los empresarios en nuestro país. Están conmigo esta mañana Diego Barría y Manuel Yorca Jaña, son los editores de este libro. Ambos son académicos aquí en la Universidad de Santiago. Diego es director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, y Manuel es profesor titular de Historia Económica y Empresarial aquí en el Departamento de Economía de la Universidad de Santiago. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional aquí en Radio USACH. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, un gusto, sobre todo me da gusto a mí cuando podemos continuar las historias, ¿no? Porque a veces los medios adolecen de eso, cuentan una parte y no se les puede seguir el hilo. Así que encantados de tenerlo aquí nuevamente para conversar de esta investigación que se ha prolongado ya hasta el 2015 con el libro. Y antes de que empecemos a conversar, aprovecho de decirles a nuestros amigos que tenemos un ejemplar que nos han traído Manuel y Diego. Lo vamos a estar sorteando el día de hoy, así que empiecen desde ya a escribirnos en Twitter, nos encuentran como @lahora_del_museo, pueden mandarnos un mensaje también a la página de Facebook, estamos como La Hora del Museo, o si no es amigo de las redes sociales también puede participar vía correo electrónico radio@usach.cl. Ahora sí, yendo a la investigación de empresas y empresarios en la historia de Chile, habíamos abordado el primer tomo. Esta investigación, ¿cómo fue pensada? ¿Fue siempre pensada en llegar hasta el día de hoy o en realidad encontraron tanto material que después de terminar uno se quedaron con ganas de seguir contando la historia? ¿Cómo son las bases de esta investigación? No, la verdad que la idea siempre fue abarcar el periodo más largo posible, desde la colonia hasta nuestros días. Esa siempre fue la idea. Y hicimos un llamado informal, digamos, entre los colegas de la Asociación Chilena de Historia Económica para ver quién estaba interesado en mandar sus capítulos. De eso hicimos una selección, que es el resultado de este libro. Antes que nada, quiero aprovechar de pasar un poco de publicidad, porque hoy día empezaron las clases del primer magíster de Historia Económica de Chile. No existe ningún programa como tal en Chile. Somos pioneros en ese sentido en la Universidad de Santiago. Así que los interesados los invitamos a contactarse con nosotros. Y de hecho el magíster tiene un curso de historia empresarial a cargo del doctor Ricardo Nasser. Qué interesante. Bueno, para que se entusiasmen a raíz de este libro, ¿no? Bien, vamos revisando, ¿no? En la vez anterior veíamos, y bueno, y en la última conversación también que tuvimos contigo, Manuel, en otras investigaciones que ustedes están haciendo, que muchas de las empresas y los empresarios se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Ha sido, bueno, empresas familiares, se han heredado y se ha mantenido, digamos, el poder empresarial en manos, las mismas manos. ¿Qué va pasando en este segundo tomo de Historia de las Empresas y Empresarios en Chile? A ver, yo diría que una de las características en general de las economías latinoamericanas es que hay una hegemonía bastante notable en términos de empresa privada, de grupos económicos, digamos. Unos pocos grupos económicos dominan el grueso de las economías, y lo que es propio del caso chileno es que la persistencia de estos grupos no se prolonga más allá de una o dos generaciones. Pero de todas maneras hay varios que han persistido por un par de siglos más o menos, digamos, pero su importancia ha ido decayendo. Por ejemplo, el caso de los Edwards, que parten bien temprano después de la independencia, siguen existiendo hoy día, pero bien de capa caída, digamos, comparado a la importancia que tuvieron anteriormente. Los grupos que existen hoy en día, yo diría los Mate, los Luxich y los Angelini son los únicos, digamos, que han durado desde los años 50 a la fecha. Y en este libro los tocamos, digamos. Por ejemplo, el grupo Mate, hay un capítulo destinado a la compañía manufacturera de papeles y carbones y cartones. El caso de Copec también se ve en uno de los capítulos. No sé si Diego quiere agregar algo más.
Lo que me parece interesante en comparación con el primer tomo es que en el primer tomo predominan la historia de empresarios, de personas que emprendieron y desarrollaron algún negocio. Si los lectores, los auditores tienen la posibilidad de revisar este libro, se van a dar cuenta que acá eso se mantiene, hay grupos económicos, pero el foco gira un tanto desde las acciones de empresarios particulares como personas a las empresas. Y eso tiene que ver también con la modernización y los cambios en la economía, el avance en el estudio de la administración, la aparición del management como disciplina, que eso es tratado, por ejemplo, por Luis Ortega, que muestra cómo los empresarios empezaron a invertir en programas de formación de directivos. Entonces yo diría que ese es un aspecto bien interesante de este tomo. Aparecen empresas más organizaciones que personas particulares y se puede trazar un poco el avance de la estructura organizativa empresarial en Chile. Sí. Otra cuestión distintiva es que, a diferencia del primer volumen, aquí hay mucha más presencia del Estado, digamos. Porque justamente el periodo parte, digamos, con el periodo de industrialización dirigida por el Estado. Por ejemplo, en la conformación de COPEC participa activamente el Estado. En la conformación también de las primeras empresas en el sector energía. Entonces vemos harta presencia del Estado en este volumen que no veíamos en el anterior. Y lo novedoso es que tradicionalmente se piensa que el siglo XX es una época del Estado empresario, pero en varios de estos capítulos, por ejemplo en el de Uccelli o en el de César Yáñez, vemos al Estado colaborando con los privados. Entonces, en cierta forma, estos capítulos presentan una mirada bien fresca en cuanto a la experiencia del Estado, no solamente como empresario, sino también como socio de privados, que ese es un debate respecto a si el proyecto Corfo quería un Estado empresario o si en la etapa final quería una industria privada fuerte, con ayuda del Estado, pero privada. Eso quería que conversáramos. Estaba pensando además estaba escuchando el otro día al nuevo ministro de Minería, por ejemplo. En fin, el discurso del gobierno actual es que hay que incentivar la empresa privada. Me imagino que en casi 100 años, que son 1930-2015, ¿habrá variado el apoyo del Estado, el discurso, o siempre fue el mismo? ¿Ha sido garante el Estado de las empresas privadas? Bueno, básicamente el periodo 1930 hasta el golpe militar es una presencia del Estado bastante importante. Por ejemplo, la Corfo llegó a controlar 500 empresas en Chile, penetraron todo tipo de industria, digamos, el Estado sea controlando directamente o como socio minoritario en empresas mixtas, como señalaba Diego. Y eso obviamente se rompe con el golpe militar. Durante la dictadura ocurre una reversión total, digamos, de este proceso. Privatizaciones masivas, 2 olas de privatizaciones. Hay además, digamos, yo diría que el Estado lo que empieza a jugar es un rol más como regulador, más que participar activamente, y eso ya, digamos, alcanza el clímax en la segunda década de los años 80, digamos, o sea, en la segunda mitad de los años 80, y los gobiernos democráticos continuaron con esto, digamos. Hoy día hay muy pocas empresas estatales, los gobiernos de la concertación siguieron privatizando, y bueno, Diego es experto en el rol de empresas estatales, de las pocas que quedan actualmente. Bueno, lo interesante es que durante gran parte del siglo XX el Estado actuó directamente como empresario. A partir de podríamos decir del 80, pero del 90 también, actuó no como empresario, pero sí actuó generando mercados nuevos, mercados para los privados. Y eso sí es un aspecto bastante nuevo, porque antes el Estado podía conceder a los privados que entraran en cierta área, pero desde el 90 empezó a crear mercados para los privados. Y eso lo podemos ver en el fondo de pensiones, el sistema de salud, si pensamos, educación, el fútbol.
La reforma que se hizo el año 2002 creó una industria nueva y esa industria fue creada para privados y de hecho Impuesto Interno en algunas circulares le dijo a los clubes deportivos: si usted se mantiene como corporación sin fin de lucro, págueme la deuda impositiva, si usted es empresa privada se la condono. Entonces podríamos decir es una fase superior del Estado en que le genera a los privados nuevos mercados. Y de hecho, la última ley que promulgó la presidenta Bachelet fue la creación del Fondo de Inversión, que es la última empresa pública que se creó. Ese es un fondo que maneja el Estado, pero es para incentivar la inversión en infraestructura operada por los privados. Bueno, estaba pensando yo también en los caminos, ¿no? Las carreteras que claro. también son operadas en su mayoría por privado. Bueno, hay alternativa de no pago, pero la verdad es que es tan precario que no queda más que... ha sido entregado los caminos también a los privados. Dentro de ese mismo tema y de los capítulos que van trabajando aquí, se habla también del capital extranjero. ¿Cómo ha sido eso, la participación desde fuera para la creación de empresas acá? Sí, yo diría que esa es otra característica bien distintiva de las economías latinoamericanas. Fuerte presencia de capital extranjero, de multinacionales en particular, pero es un fenómeno relativamente nuevo, digamos. A ver, yo diría que durante todo el siglo XIX la presencia de capital extranjero en términos de inversión extranjera directa era muy limitada en Chile. Había participación de extranjeros, pero principalmente los extranjeros se limitaban, digamos, a ser intermediarios. Por ejemplo, en la producción de cobre ellos eran los que habilitaban, pasaban adelantos en dinero a los mineros, después comercializaban el cobre en los mercados internacionales, pero no se metían directamente en la producción o no mucho, digamos. Eso empieza a cambiar bastante en este periodo. Yo diría que en particular en la industria del cobre, cuando empresas norteamericanas y británicas, pero sobre todo norteamericanas, empiezan a invertir con técnicas nuevas en la producción de cobre, sobre todo de cobre de ley baja, digamos, que implicaba inversiones bastante cuantiosas, digamos. Y de hecho hay un capítulo acá del teniente. También en la industria del salitre empiezan a penetrar empresas británicas, después norteamericanas, y eso es bastante novedoso para este periodo, digamos. Parte recién en las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, y se prolonga hasta nuestros días. Pero aparejado a eso también hemos visto que hay un proceso de harta inversión extranjera directa de Chile en el extranjero. Y de hecho el último capítulo del libro es sobre las multinacionales chilenas de una colega argentina, Marinés Barbero, que da cuenta de cómo inversión extranjera directa, la internacionalización de los grupos económicos chilenos parte ya a mediados del siglo XX, digamos. O sea, no es algo de hoy día. Y lo que es novedoso hoy día es que hay una acentuación una intensificación de la internacionalización de empresas chilenas en el extranjero, normalmente en mercados vecinos, Argentina, Perú, pero también en Brasil, Colombia, incluso Estados Unidos. ¿Cómo cuáles serían esas empresas? Porque tenemos en mente, y yo veía imágenes para compartir en las redes, por ejemplo, estaba pensando en Falabella, inmediatamente uno piensa, bueno, es un retail que está en Perú, me parece que en Colombia, en Argentina, sí. Como que lo tenemos en mente en cuanto a retail, pero tú dices que esto empieza a mediados de los años 20. Sí, porque, por ejemplo, las empresas vinculadas al mundo forestal, la CMPC, por ejemplo, se internacionalizó en la década de los 50, 60. De hecho, de las grandes multilatinas chilenas hoy día, 3 o 4 son del rubro forestal. La CMPC, el Grupo Mate, Arauco, Maciza. En retail también hay harta presencia, Falabella, Cencosud. Pero también tenemos en otros sectores, por ejemplo, Sonda es una de las multilatinas más grandes en América Latina y es sector tecnológico. También tenemos Sillo Coppers, digamos, que construcción, o sea, está bien diversificado. La Conchitoro también, una de las multilatinas chilenas más grandes, que en producción de vino, embotelladora andina. Yo diría que para el tamaño que tiene la economía chilena, tenemos una presencia desproporcionada en las 50 multilatinas más grandes. De las 50 más grandes en América Latina, 12 son chilenas. ¡Wow! Como para que nos hagamos una idea, digamos.
comúnmente no se hablan de estos datos, ¿no? Como que se mantiene bajo perfil la empresa chilena fuera de Chile. Yo diría que en general el empresariado chileno es bien retraído, digamos. Estas apariciones de Luxich en la prensa en los últimos meses han sido bastante poco usuales, digamos. Por ejemplo, del Polman, bien poco y nada sabemos, digamos. En términos de apariciones públicas, etcétera. Sí, bueno, me imagino que es bastante diferente a otros países latinoamericanos donde les gusta aparecer más. Sí, el empresariado en otros países es mucho más visible, digamos. Tiene mucha más presencia en los medios. Pero bueno, y ahí entra un poco, creo que lo que conversamos en la anterior entrevista, ¿no? Del poder. El que no aparezcan no quiere decir que no ejerzan poder y poder político, ¿no? De hecho, ahora nosotros fuimos a Lima, había un coloquio sobre para crear un manual para enseñar historia empresarial en América Latina, y colegas de otros países se impresionaban del poder que tenían los gremios empresariales aquí en Chile. O sea, parece que es bastante distintivo nuestra economía. Estoy hablando de la SOFOFA, la Sociedad Nacional de Agricultura, la CPC. Presidentes de la CPC han sido presidentes de Chile, presidente de la SOFOFA lo mismo. Eso ministro, lo que se te ocurra, digamos, en términos. Ahora mismo el último presidente de la CPC es ministro Piñera, digamos. Eso en otros países no se da con tanta fuerza como se da en Chile, y se ha dado en Chile de los últimos 160 años, digamos. Interesante, ¿no? Tener esto en cuenta para también uno ir, no ser tan ignorante y saber a dónde se pueden ir moviendo las cosas, ¿no? Sospechar un poco más. Como el caso que decías del actual ministro. Sobre los gremios, y porque es otro de los capítulos que hay acá en el libro, mencionadas a la SOFOFA, por ejemplo. Estoy buscando el capítulo, se me perdió. La nueva SOFOFA. Sí. ¿Por qué se llama la nueva? ¿Qué cambio hay ahí en los años 50 se llama así este capítulo del profesor Luis Ortega? Bueno, principalmente hay un cambio en términos de las ideas políticas que van a promover. La SOFOFA, cuando surgió a finales del siglo XIX, en la década de 1880, fue un actor bastante importante en la promoción de la industrialización de Chile. Promovía ideas bastante avanzadas para la época, pidiendo de alguna forma colaboración y una alianza con el Estado para poder desarrollar industria. Y lo que vemos a partir de la década del 50, y que es la línea de investigación que Luis Ortega ha estado desarrollando en los últimos 3-4 años, tiene que ver con la aparición del pensamiento monetarista en Chile y cómo ciertos actores lo van adaptando y adoptando, y en ese sentido es una nueva SOFOFA que va a hacer un giro y va a promover más la iniciativa privada sin intervención del Estado, y eso marca un quiebre en su historia institucional. Y es interesante que, y lo muestra muy bien Ortega, va a invertir dinero en la formación de nuevos referentes, como por ejemplo ICARE, que este centro de racionalización va a fomentar el estudio de la dirección, del management, y en ese sentido va a ser un aporte para la modernización de la gestión de las empresas, pero la nueva SOFOFA, principalmente este giro en torno a la política económica y a una política sin Estado. Bueno, y complementando un poco, la tesis de Ortega es que el liberalismo económico no surge con Pinochet, digamos, sino que viene de bastante antes, estamos hablando de prácticamente 20 años antes. Bueno, interesantísimo revisar esta historia, ¿no? Para que no creamos que las cosas son de hace algunos años, y también, bueno, contrastar con lo que ha pasado en los años de democracia también, que, claro, a veces se tiende a simplificar y creer que todo es producto de la dictadura, pero bueno, aquí vamos viendo que no fue así, y que hay matices tanto antes como después que dan como resultado la economía que tenemos hoy día. Los quiero invitar a escuchar música.
A ustedes, amigos, recordarles que esta mañana están con nosotros aquí en el programa Manuel Yorca Jaña y Diego Barría. Ellos son los editores del libro Empresas y Empresarios en la Historia de Chile. Este segundo tomo aborda desde 1930 hasta el año 2015. Vamos a sortear el libro esta mañana, así que pueden enviarnos un mensaje a través del Twitter. Ahí mencionarnos en el Twitter, nos encuentran como @lahora-del-museo. Dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, igual La Hora del Museo, o escribirnos a radio@usach.cl. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Radio Universidad de Santiago te invita al lanzamiento de la 5ª temporada de Escena Viva, programa que cuenta con el apoyo del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La banda Macaroni es la encargada de abrir un nuevo ciclo de sesiones. La cita es en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos este lunes 26 de marzo a las 19 horas. Te esperamos. Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago.
Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Estamos de regreso aquí en la 94.5 FM conversando de las empresas y los empresarios en la historia de Chile. Estamos abordando un periodo más o menos de los últimos 100 años, ¿no? Desde 1930. Conversábamos el caso de algunas empresas y de los gremios empresariales como la SOFOFA, ¿no? Que sigue siendo muy fuerte, o cada día tal vez más fuerte, con diferentes instancias, como bien mencionaban, por ejemplo, ICARE, ¿no? Que hoy día es un evento al que se le da muchísima cobertura. Es como que probablemente se está decidiendo el futuro del país, pero desde el lado privado. Hay otros casos que queríamos que conversáramos y además unos datos que ustedes estaban compartiendo conmigo ahora que tiene que ver con la presencia de las mujeres empresarias. ¿Qué hay de esa área en el libro? ¿Qué hay de esa historia? Bueno, hay 2 capítulos que tratan el tema. El primero es el de Erika Salvaca, Andrea Liuk y Constanza Gómez, que es sobre las redes entre directorios en las grandes empresas chilenas, que es una característica distintiva, digamos, de la economía chilena. O sea, hay mucha cooperación entre grandes empresas en Chile, contrario a lo que uno podría pensar, más allá de la competencia natural que puede existir. No solo cooperación, sino que también mucha endogamia, por ejemplo, hermanos que se casan con hermanas, tíos con sobrinas. Eso viene, digamos, de la colonia hasta nuestros días. Y entonces estas colegas hacen un análisis de la red de directorios de las mayores empresas chilenas en 1939, digamos, ya cuando se dejan de sentir los efectos de la Gran Depresión de 1930. Y entre las cosas que encuentran, una de ellas es la importancia, digamos, del clúster del grupo empresarial de Magallanes, y dentro de ese grupo hay mucha presencia de mujeres en el directorio. Y eso para ella fue una gran novedad, porque en general la mujer chilena ha sido invisibilizada, digamos, en su accionar como empresaria. Y el segundo capítulo que toca el tema es el de Bernardita Escobar, que es sobre mujeres y negocios en Chile, después de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los años 50, y también ella encuentra, con datos bien sólidos, que alrededor de entre 9 y 11% de las empresas en Chile eran propiedad de mujeres. Y nuevamente entonces estamos hablando de una gran presencia de mujeres como empresarias, digamos. ¿Y hay alguna idea del rubro en el que estaban vinculadas estas empresas de las que eran las mujeres propietarias? Ella habla del sector vestuario, alimento, servicio. En general permeaban prácticamente todos los sectores de la economía, un poquito menos en el industrial, pero de todas maneras con alta presencia en casi todos los sectores, digamos. Qué interesante, ¿no? Y esto, como decíamos, este artículo era del año 39, ese era el anterior, el que me decía. El anterior es el análisis de la red de directorios de 1939, y este otro 1945-1958, el de Bernardita. Que Bernardita tiene una larga tradición, digamos, explorando la presencia de mujeres en empresas, no solo en empresas, sino también como innovadoras. Por ejemplo, ella tiene otro estudio sobre registro de patentes en Chile, que básicamente es un sinónimo de innovación, con una alta presencia también de mujeres, digamos, desde mucho antes incluso. Bueno, interesantísimos estos datos para tener en cuenta, porque a veces, claro, se piensa que antes las mujeres no estaban en la casa al 100%, y aquí estamos viendo una vez más que no fue así, ¿no? Que las mujeres han estado presentes durante mucho tiempo, sino que el relato a veces las ha dejado invisibilizadas. Sí, de lado. Quería que habláramos de la minería en general, porque es como la empresa en Chile, ¿no? Y hoy día es poco claro cuánta participación hay privada, se conoce mucho el desempeño estatal. Bueno, hay por ahí, por así decirlo, lugares que falta alumbrar un poco más, ¿no? Ustedes, como están vinculados a este ámbito, lo sabrán, pero generalmente para difusión masiva se conoce como el desempeño de Codelco, las mineras privadas un poco menos. No se sabe además cómo es la repartición de ganancias también, siempre está en debate. ¿Desde cuándo han estado las privadas operando en Chile? Después viene la nacionalización del cobre en esta etapa que ustedes abordan en el libro. ¿Qué pasa con esta área económica? Hay un aspecto bien interesante que tú mencionaste antes de
la pausa, y es que muchas veces se cree que esta configuración económica tan centrada en el mundo privado se creó en dictadura, pero que después actuó como piloto automático. Y si uno mira la minería y la minería del cobre, las grandes, tras la nacionalización, la gran participación de los privados empezó en la década de los 90. Y empezó en la década de los 90 principalmente como un esfuerzo por traer inversión extranjera. Y en ese sentido, a mí me llama la atención, hay muy pocas historias, por ejemplo, sobre Codelco. Es poco lo que sabemos sobre Codelco. Hay trabajos sobre la gran minería del cobre antes del proceso de chilenización y nacionalización, principalmente desde la década del 20, pero claro, hoy en día sabemos muy poco sobre la historia reciente. Yo no conozco alguna historia sobre Codelco. No. Bueno, puede explicarse también por la pérdida de hegemonía de Codelco dentro de la industria chilena del cobre, digamos. Claro. Antes era ultra hegemónico y hoy día no creo que produzca más del 30% del cobre chileno, digamos. Sí, aproximadamente un tercio. Sigue siendo la empresa más grande, minera más grande del mundo, pero, por ejemplo, en la industria en Chile no tiene un lugar tan preponderante como para poder dar señales al mundo privado. Yo diría que un tema interesante es cómo tributan las empresas extranjeras al Estado chileno. Por ejemplo, en la era del salitre había un impuesto a las exportaciones, súper fácil, independientemente del precio, súper fácil para el Estado recaudar. De hecho, el Estado prácticamente no había ningún otro impuesto en operación en esa época. ¿Pero eso porque aquí solamente se producía salitre? No, yo creo que fue una decisión de política económica de liberar a los consumidores chilenos de otro tipo de impuestos. Y en el fondo aquí está ahí metiendo el impuesto al consumidor extranjero, digamos. O sea, en términos ultrapopulistas. Hoy día, digamos, las grandes corporaciones extranjeras en Chile tributan muy poco, digamos. Y de hecho ese es un tema bien candente, digamos. ¿Cuál es el aporte? Porque en términos de empleo es muy poco. ¿Cuál es el aporte que hacen estas empresas multinacionales en la industria del cobre al erario nacional, digamos? Así que... ¿Y cómo encadenamos otras industrias a esa industria? También es la clásica discusión respecto a que estamos exportando commodities, pero no generamos industria alrededor de esa actividad. Y el debate ahora viene con respecto al tema del litio y todo lo que se ha discutido sobre la electromovilidad. Eso es un debate presente, pero sería muy interesante estudiarlo con perspectiva histórica, porque tuvimos la experiencia del salitre y no pasó mucho. Entonces, eso podría ser un elemento, un antecedente súper interesante para hacer política industrial para el futuro, y sobre todo en esta coyuntura del litio y la electromovilidad. Y de hecho, durante los gobiernos democráticos, la proporción de cobre en minerales, o sea, no refinados, ha ido aumentando, digamos, que de alguna manera es un contrasentido. Si los gobiernos democráticos se llenan la boca con esta idea de agregar valor a las exportaciones, y por otro lado Codelco cada vez exporta más cobre en forma de mineral, digamos. Y de hecho me llamó la atención en uno de los últimos actos públicos de la presidenta Bachelet, diciendo que le preocupaba la alta dependencia de la economía chilena sobre la exportación de un solo producto natural. Esa ha sido la tónica desde siempre, y los gobiernos democráticos poco y nada hicieron para solucionar ese problema, digamos. Bueno, vamos a ver qué va pasando. Nos queda súper poquito tiempo, pero quiero que hablemos del otro sector polémico que está abordado aquí, para que terminemos esta revisión del libro del cual ustedes son editores, y que es el sector eléctrico. Con privatizaciones, con todo el problema del año pasado. Bueno, ahora que empiece el invierno vamos a ver también qué nos depara. ¿Qué es lo que ha pasado con el sector eléctrico desde 1930 hasta ahora aquí en Chile? Yo diría que es uno de los sectores que ha ido cambiando más en términos de participación entre privados y el Estado. El sector eléctrico
como bien señala acá el profesor César Yáñez en la Universidad de Valparaíso, parte, digamos, con alta presencia de empresas privadas, y algo interesante es que en general son empresas autoproductoras, digamos, una compañía minera que necesita electricidad, se integra verticalmente y empieza a generar ella misma su propia energía, digamos, eléctrica, en este caso. Entonces así parte, digamos, la producción de electricidad en Chile, con altísima presencia del sector privado, y posteriormente, ya a raíz, digamos, de este periodo de industrialización dirigida por el Estado, vemos cómo Corfo empieza a incentivar la creación de Endesa, que obviamente estatal. Conviven durante mucho tiempo empresas públicas y privadas, digamos. Posteriormente ya el rol del Estado empieza a ser mucho más hegemónico. De hecho, se llega casi a un monopolio estatal, y posteriormente llegamos a la situación que estamos hoy día, que es todo lo contrario, digamos, privatización de Endesa, tremenda presencia del sector privado. Sí, este es un buen caso de un sector en que da la impresión que la iniciativa privada es bastante eficiente en términos de generar capacidades productivas, en este caso de electricidad, pero es un sector que finalmente, con el avance social, tanto material como normativo, no normativo legal, sino que normativo ético, termina siendo un sector de servicio público. Y ahí quizá hay una de las grandes tensiones en la historia de Chile, y que la vemos hoy en día, quizás es la gran tensión que se ve en todas las protestas sociales, y es que durante gran parte del siglo XX todos estos sectores se conformaron bajo una doctrina de servicio público, y el Estado fue muy normativamente fue muy exitoso en lograr una concepción que, por ejemplo, si se produce electricidad es para mejorar la calidad de vida de las personas. Y hoy en día, con la privatización en las dos olas desde el 70 y el 80, y con la irrupción de la inversión extranjera desde la década del 90 hasta ahora, esa es una de las grandes tensiones. Tenemos actividades económicas que se liberalizaron, pero que hay un resabio de doctrina de servicio público que genera muy fuertes tensiones. De hecho, yo diría que el gran desafío para los empresarios no es la responsabilidad social empresarial que ellos plantean, sino que cómo aceptar que la sociedad, al tolerar que desarrollen ciertas actividades, tiene el derecho a exigirles que resguarden un valor público. Y yo creo ahí hay un nudo, sobre todo social, pero también en términos de investigación para nosotros. Estoy pensando en Alto Maipo, ¿no? Que, por mencionar una de las hidroeléctricas que va a tener un fin que no es directamente el servicio público. Es que hay muy pocas industrias en las que uno podría decir que el interés privado enlaza muy bien con el interés público. Quizás probablemente pensemos lo que hace LAN. LAN tiene una cobertura en todo el territorio nacional. De hecho, no conocemos zona que se queje que no llega a la aviación. Pero es un caso excepcional. Y es que la demanda por servicio ha llevado a las empresas a hacerlo. Pero, por ejemplo, hay zonas... Ayer estaba viendo un reportaje en televisión. Bajos de Mena no llega el servicio a internet. Y no llega el servicio a internet porque las empresas creen que es muy riesgoso invertir ahí. O sea, ahí hay un problema de la economía muy grande. Bueno, hay tantas áreas que nos deja pensando, ¿no? Por eso es importante el trabajo de investigación que ustedes hacen y los colegas que participan en este libro, ¿no? De empresas y empresarios de la historia de Chile. Para despedirnos, nada más, un minutito, ¿cómo cierran esto? ¿Qué conclusión se quedan al haber trabajado en esto? No sé dónde empezaba el primer tomo de la historia. Creo que la colonia, sí. Inicio de la República, por ahí, ¿no? Bueno, yo diría una conclusión es que estamos recién partiendo en historia empresarial en Chile. Hay mucho que hacer,
yo haría un llamado a los empresarios a que conserven sus archivos, que le den acceso a los investigadores. Dicho eso, es cierto que el sector privado tiene un rol que jugar aquí, que no ha jugado, pero también es cierto que hay muchos archivos de empresas estatales que están disponibles en el Archivo Nacional, en el ANNAT, y no han sido utilizados por colegas. Entonces, en ese sentido, no nos debemos quejar tanto, hay mucho material para utilizar, y de hecho, Diego Barría acaba de iniciar una investigación sobre los inicios de la aviación civil en Chile, y están trabajando en un proyecto sobre LAN en concreto, digamos. Y eso con archivos estatales, digamos. Sí, yo creo en términos de agenda de investigación, yo creo estos dos libros han sido un aporte en el sentido que nos entregan información y líneas de investigación sobre los empresarios que van más allá de lo político. El estudio de la actividad empresarial por razones obvias, los últimos 30 años ha estado muy centrado en el rol en la caída de Allende, el rol en dictadura, el rol en democracia como un posible enclave autoritario, y los colegas que han participado en estos dos tomos nos han mostrado líneas que son muy interesantes, muy relevantes socialmente, sin necesariamente tener que ir a la política. Entonces yo creo que necesitamos un mayor conocimiento de las empresas, mayor conocimiento de las industrias, porque finalmente, nos guste o no, gran parte de nuestra vida y gran parte de nuestro destino y nuestras aspiraciones de vivir mejor están entrelazadas con las estrategias empresariales de una serie de compañías que están instaladas en sectores claves para la vida social. Así es, clave, como lo mencionábamos hace un momento, desde la educación, la salud, los servicios básicos y hasta el fútbol, ¿no? Claro. Así que bueno, la invitación para leer este libro, que además nos abre los ojos con varios datos que a veces damos por sentados porque así nos han contado, y la investigación histórica nos muestra lo contrario. Muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Bueno, agradecer también a quienes estuvieron ahí interactuando en el Twitter. Tenemos una serie de mensajes, de retweets. Y agradecer a todos los que participaron. Vamos a escoger ahora al ganador. El ganador del libro lo vamos a dejar para uno de nuestros seguidores en Twitter, seguidor también de Radio Usach. Se lo va a llevar Luis Barriga, quien nos escribe: excelente programa, muy interesante el tema del libro y los invitados, me encantaría tener el libro. Y nos escribe desde Pomaire. Para ti entonces, Luis, el libro, ya te vamos a contactar directamente para entregarte los detalles de cómo retirarlo. Manuel, Diego, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias. Nos despedimos aquí, nos volvemos a encontrar mañana como siempre en nuestro horario habitual de 11 a 12 horas. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.